Bueno, yo tenía preparado otra reflexión, había estudiado mucho, pero sentí en mi corazón de compartirle esta reflexión. Estuve meditando ayer en la madrugada y sentí aparte de Dios que esta la tenía que compartir hoy. Bueno, yo hoy vengo a hablarles de algo muy importante, que siento que es muy importante. Algo que estoy meditando mucho con Dios, estoy charlando bastante con Dios y que fue de gran bendición para mí y que quería compartirlo. El nombre de esta reflexión se me dio por poner el rompecabezas de Dios. Bueno, para entrar en contexto, les voy a contar más o menos algo de mi testimonio, lo que Dios hizo con mi vida en estos muchos años, que da pie a lo que quiero resaltar en este día. Bueno, yo empecé a conocer de Dios prácticamente de bebé. O sea, yo nací y mis papás ya estaban en la iglesia. Entonces, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Yo estuve en la iglesia hasta los 11 años, 12 años, que fue donde mis papás dejaron de ir a la iglesia. En el lapso de que nací hasta los 15 años, experimenté muchas cosas. Experimenté cosas demasiadas, tanto como buenas como malas. En esta corta edad de 15 años llegué a experimentar lo que fue la tristeza y la angustia de una mamá, escucharla llorar todas las noches. Experimenté lo que era la violencia verbal, la violencia psicológica, lo que era la manipulación, en cómo un divorcio golpeaba las puertas de una familia, y cómo veía yo que todo a mi alrededor se venía abajo. En esos años también experimenté lo que era convivir con vicios. En mi casa tenía mi papá tomaba mucho, era de tomarse un montón de cervezas y fumar también, mi mamá también fumaba. A veces se desaparecía mi papá, yo no lo veía por 3 días, después volvía. Llegué a convivir en un lugar donde lo único que nos unía era el resentimiento, era el odio, era el desprecio. Eso era lo único que nos mantenía conectados. Más también estaban divididos los hermanos, era hermanos contra hermanos, hermanas contra madre, hermanos contra padre. Tuve que experimentar muchas cosas como esa. Alrededor de 13 años, a esto como paréntesis, mi hermana Priscila siempre fue a la iglesia. O sea, a pesar de estar viviendo con todas estas cosas, mi hermana asistía a la iglesia con mi abuela, iba a la iglesia de mi abuela es pastora, ahora es pastora, y siempre iba a la iglesia. Y siempre me decía, Juan, vení, vamos, porque ella conocía la situación en la que estaba, donde yo a mi papá no le hablaba. Pero era para discutir, o si no, no le hablaba, si no sentía que valía la pena. Cosa que ahora es totalmente diferente. A los 13 años empecé a asistir a la iglesia y empecé a conocer más de Dios. Empecé a comprenderlo, a cómo pensaba. Ahí donde fue a empezar a restaurar mi corazón. Ahí fue donde fue a trabajar en la unión con mi hermana. Ahí donde empecé a conocer lo que era la oración, a hablar con Dios, comentarle todo esto y empezar a interceder por mi familia. Con esto que ya mi abuela y mi hermana estuvieron varios años orando, luchando para que esto que está sucediendo se corte, esto cambie totalmente, que surja un milagro. El milagro es lo que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, lo que nosotros no podemos hacer como seres humanos, y Dios sí. Eso es un milagro. Cuando nosotros no podemos y el único que puede es Dios, eso es un milagro. Bueno, alrededor de los 3 años yo estuve un año yendo con mi hermano, a los 14 dejé de ir nuevamente, eso también me había bautizado todo, yo dejé de ir. Y a los 14 años empezaron a ir mis papás a la iglesia.
Ahí empezamos, yo no quería saber nada, para mí era un show. No, porque quieren formar una careta. No, ahora se portan bien porque van a la iglesia. No, para mí esto es un showcito lo que hacen, porque sé que después va a volver a lo mismo. Esa era mi mentalidad en ese momento, al no comprender, al no querer tampoco creer lo que estaba sucediendo, que cómo puede ser que un día para otro empiecen a cambiar las cosas. ¿Cómo puede ser? Yo sufriendo, mi hermana sufriendo, y de la nada cambia. No, para mí esto debe ser un shock. Es una careta, porque van a la iglesia solamente y quieren formar cierta imagen. Esa es mi mentalidad en ese momento. Esto fue cuando hasta que empecé a ver ciertas cosas que a mí me chocaban. La cara de mi papá empezó a cambiar. Empezó a hacerse más amable, ya no era una cara que irradiaba rencor, odio, no era una mirada de ira, sino era una mirada más apacible, una mirada más calma. Y yo digo, no, solo quiero aparentar. Ahora se viene a hacer, ahora empiezan a orar en la noche. Desde la nada, ya las discusiones desde la pieza de ellos ya no se escuchaban. Se escuchaban por intercedían. Entonces, todas las veces que yo escuchaba que se discutían, ahora se convirtió en oración. ¿Cómo puede ser? Ahora, porque van a la iglesia y se ponen a orar. Ahora, todas las discusiones de la noche empezaron a hacer oraciones antes de irse a dormir. Y yo no quería comprender lo que estaba sucediendo. En eso, a los 15 años, hace un año de que fueron a la iglesia, entra mi mamá a la pieza y me dice, Juan, vamos a la iglesia, me dice. Entonces, vamos a la iglesia, me dice. Yo no quiero ir, no tengo ganas de ir. Bueno, mi mamá dijo, bueno, creo que ya pasaste por muchas cosas, comprender lo bueno y lo malo. Tuviste muchos años en la iglesia, sé que los caminos de Dios los conoces muy bien. Vos sabés y tenés libre albedrío y que las salvaciones personales. Si vos no crees, no va a ser así. Gracias, mamá, era la primera vez que sentía que me sentía como una persona que tenía opinión propia. Era la primera vez que sentía eso. Pero me dijo, te voy a decir una cosa. Yo en mi corazón estoy preocupado por vos. Estoy preocupado por tu vida espiritual. Y eso a mí me impactó un montón, porque por primera vez pude ver el amor de Dios a través del corazón de mi mamá. Ahí yo pude comprender cómo era Dios, cómo Él se preocupa y se ocupa de tu vida espiritual, que vos puedas contener, que puedas estar. Porque aún así, a pesar de que lo hayas dejado, capaz no hayas dejado hacer las cosas que hacías, agarraste malas costumbres, Él siempre está ahí cerca, llamándote para que tú vuelvas a ver. En esto, bueno, ahí, en ese momento, una de mis hermanas había ido a la casa, no me vio más este día, porque fue un momento donde yo tuve un encuentro personal con Dios. Ahí realmente tuve un encuentro personal con Dios. Entonces una de mis hermanas se fue a dormir a la casa de una amiga, y los demás se fueron todos para la iglesia. Entonces yo me quedé solo en casa, ahí estaba en la intimidad, tenía toda la casa para mí solo. Y en eso, me acuerdo, no me olvidé más, tengo una cara de 2 hileras, yo estaba en la cama de arriba, y me acuerdo que ahí me puse a llorar. Me puse a llorar, a hablar con Dios, a hablarle, a decirle, mira Dios, te pido perdón, ahí reconocí mi estado actual, reconocí que lo había dejado de lado, pero también hablarle, le decía, mira Dios, yo no quiero ilusionarme, yo no quiero creer que ahora va a ser diferente, que lo demás no va a estar y que al mes, al año, vuelva a suceder. Yo no me quiero desilusionar, yo tenía miedo, yo me negaba a creer por miedo a ser lastimado, por miedo a sufrir nuevamente. Entonces Dios ahí empezó a sanar mi corazón. Ahí todo lo bueno, todo de a poco empecé a ir de vuelta a la iglesia, empecé a restaurar, fuimos a la iglesia juntos. Me acuerdo que hacían muchas cosas como restauración familiar, todo ese proceso, todo ese milagro que estaba surgiendo, porque para mí de un momento a otro, de cambiar así, no fue. Fue todo gracias a Dios, todo planeado por Dios. Y yo ahí llegué a conocer a Dios por una parte de Él, una pieza de rompecabezas. Para mí, si me preguntan, ¿cómo es Dios? ¿Cómo lo conociste a Dios? ¿Cómo ya está Dios? Lo conocí como a Dios que restaura. Yo así conocí a papá. Una de las formas de cómo es papá es un Dios que restaura.
donde ahora en la actualidad yo con mi familia disfruto, cada vez que las reuniones familiares son súper hermosas, por cada abrazo que nos damos, por cada foto que nos tomamos, por cada ayuda, porque están en todo, o sea, necesitamos algo y están, nos ayudan de mil maneras, a veces cuando ni nos pedimos nada, para dicen, che, mira, te cocinamos y te trajimos comida, claro, gracias. También cuando las mudanzas están en todo. Entonces ahí yo pude ver el milagro de Dios. Yo ahí pude ver un milagro de restauración en una familia. Así como yo conocí esa faceta de Dios, ustedes pueden tener su faceta. Yo no sé las historias de ustedes, lo que hayan vivido, cómo terminaron acá, sentados acá escuchando lo que Dios quiere decirles hoy. Pero sé que conocieron, capaz lo conocieron como una enfermedad, que Dios lo sanó. Yo digo, no sé, yo fui, creí en Dios, Dios me sanó y a través de eso empecé a conocer que había alguien que me amaba, empecé a escuchar de Él, empecé a conocer y lo conocí de Dios. ¿Verdad? Entonces, vos tenés una pieza de rompecabezas de lo que es Dios, es un rompecabezas de 1000 piezas, vos ya hasta conocer una pieza. Así como yo conocí lo que es una restauración familiar, capaz la pastora conoció lo que es la sanidad, por ejemplo en lo personal, mi mamá, yo creo que mi mamá llegó a conocer la pieza de rompecabezas de la sanidad. Mi mamá, desde que fue muy chica, sufrió muchas enfermedades. Ella fue curada del pie plano, en una campaña, fue, sucedió, hizo un paso en la arena, lo oraron por ella, creyó, hizo otro paso y ella no tenía pie plano. Y se marcaba la diferencia en la arena. Sufrió de cáncer, se le murió una parte del cerebro, estuvo al borde de la muerte un montón de veces, la vesícula, no lo querían tocar la vesícula porque el tema de COVID, sinceramente yo pensé que se moría. Cuando le iban a atender, me sacaron del hospital. No tocarse esa reposición. Cuando se van, todos los de esa sala tuvieron COVID. A veces no entendemos, a veces las cosas como hace Dios, a veces por qué nos cuida, a veces no entendemos si Dios nos está cuidando. A veces no entendemos el proceso que estamos pasando, pero hay circunstancias que tenemos que vivir porque son necesarias. Entonces a mi mamá, y se curó de sus tumores que tenía, se curó de la parte del cerebro, la otra parte hizo todo el trabajo, o sea, vio mi sanidad por doquier. ¿Y qué puedo aprender de mi mamá? Que mi mamá conoció una parte de sanidad y fidelidad. Porque a pesar de todo mi mamá se mantenía firme. Por ejemplo, mi papá, junto con un poco con mi mamá, conoció lo que es un Dios que prospera. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos nada para comer. Por mucho tiempo no teníamos nada para comer, veíamos de lo poco, me acuerdo que íbamos a churros porque era lo más barato que había y la gente pensaba, no, siempre tienen plata para churros, estos siempre tienen plata, no sé qué. La verdad que no, porque sinceramente era lo más barato que se podía hacer en ese momento. Entonces venían mis amigos a comer y mi mamá puso, bueno, vamos a comer churros, vamos a brindar, no sé qué. Y mis amigos contentos, churros. Pero en realidad no. Entonces yo vi como el proceso de la necesidad, cómo fui en medio de la necesidad con mi papá, porque iban a comedores, entonces la gente que había aún era más necesitada que nosotros. Entonces si tenían medio paquete de galletitas, la mitad iban y lo repartían. Entonces yo pude ver la fidelidad de mi papá, cómo Dios fue prosperando. Hubo un momento que vieron ellos en un comedero que había 30 milanesas, el comedor se había llenado, y eran 55 personas. Y me acuerdo que era un matrimonio que servía a Dios. Y dice, ¿cómo vamos a hacer? Le dice a mi papá, y me dice, no miren la bandeja, vos serví, que en todo lo hace Dios. Entonces no miremos la bandeja y se vamos. Cuestión, llegaron a repartir a las 50 personas y después vinieron, ¿se puede repetir? Sí, claro. Y ellos lo veían y servían, y si no querían ver la bandeja por las dudas, entonces servían para no dudar. Y cuando todos se comieron, vieron la bandeja y estaba vacía. Entonces yo ahí puedo, a través de estas experiencias que tuvieron, yo pensé, bueno, yo conocí un Dios, mi papá conoció un Dios que prospera, un pedazo de rompecabezas. Entonces yo no sé por lo que estás pasando vos en esta actualidad, qué rompecabezas estás trabajando, qué parte de Dios quiere que vos conozcas. No sé si estás pasando por un momento económico, que no es ese rompecabezas económico, no es todo rompecabezas, es una pequeña parte de rompecabezas de lo que puede hacer Dios en tu vida. Entonces yo les comparto esto porque quiero alentarlos a que no se queden con ese rompecabezas. Ese chiquito rompecabezas. Yo lo conocí a Dios así, para mí es esto, y me quedo así. Y empiezo a pensar, ¿te acordás hace 3 años cuando sucedió tal cosa? Sí, ¿te acordás? Pasan un año más, ¿te acordás hace 4 años que pasó tal cosa? ¿Te acordás hace 5 años que pasó 10? ¿Te acordás cuando el pastor? ¿Te acordás? Y está bueno recordar anécdotas, pero vivamos nuevas anécdotas, vivamos nuevas experiencias. Animémonos
a que Dios trabaje, a que Dios se glorifique en nuestra vida de diferentes maneras, que podamos conocer a un Dios que sana, un Dios que restaura familias, un Dios que restaura corazones, pero que nos animemos, confiemos en Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 34:8, acá lo tengo, ¿no? Dice así: gustad, disfruten, en otras palabras, gustad, deleítense y ver que Jehová es bueno, dice. Dichoso el hombre que confía en Él. Bueno, esto nos enseña que tenemos que confiar en Dios. A veces decimos: Dios, quiero que hagas cosas conmigo. Ok, yo no sé si lo que está sucediendo es por consecuencia suya, de sus acciones, porque nuestras acciones tienen consecuencias, sean buenas, sean malas. No sé si es una prueba para vuestra fe, no sé si es Satanás, que es más fácil, si es de cosas de Satanás, pero lo que sí sé es que tienes un Dios que se especializa en eso. Tienes un Dios que en eso es lo que estás pasando, Dios se especializa, que Dios está contigo, que está viendo cada detalle, dice que sabe hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza, y dice: Dios tiene todo bajo control, pero confíen en mí, confíen, y así yo me puedo glorificar, tengan fe. Y bueno, con esto yo los aliento a que no se queden con las experiencias vividas, a que no se queden con esa angustia, que no se preocupen, confíen, tengan fe, descansen en mí, yo me voy a glorificar. Y así conoceremos cada aspecto de su vida. En lo personal, cada uno sabe lo que está pasando en su vida, cada uno sabe lo que está pasando en puertas cerradas. Pero yo lo que sí sé, no sé eso, pero sí lo que sí sé es que conozco a un Dios que hace milagros, conozco a un Dios que restaura familias, conozco a un Dios que hace lo imposible. Lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer.